Hola, hola. Bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Estamos muy contentos de compartir este día con nuestra madre espiritual. Hoy tenemos el honor y la bendición de contar con la pastora Marcia Pineda. Bienvenida. Qué alegría, ¿verdad, pastora, Sí. tenerla por aquí? Estamos muy contentos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar con la pastora de muchos detalles importantes como madre espiritual y por supuesto de cómo ha sido su vida con el Señor. Vamos a invitarles para que se suscriban a nuestra página de YouTube para que puedan darle like a cada uno de los episodios y que los puedan compartir también para que podamos llegar más lejos cada vez. Gracias por acompañarnos a este episodio nuevo de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, paz, fe y esperanza. No se olviden compartirlo y enviarlo a toda la gente que ustedes conozcan porque no sabemos quién necesita escuchar lo que este día vamos a contar. Les recordamos que también estamos en Facebook, pueden buscarnos como Buenas Nuevas HN, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en todas las plataformas digitales. En Spotify también pueden ver cada uno de los episodios, ahí están todos para que puedan verlos en algún viaje que tengan, en algún momento que estén haciendo algo, pueden poner por ahí un parlantillo Bluetooth o pueden ver el episodio mientras van manejando, qué sé yo, para que puedan escuchar estos testimonios, para que puedan entender y saber que Dios salva, cambia y transforma. Amén. Bien, pastora, siempre comenzamos con un chiste. Me gusta comenzar con un chiste para que la gente sepa que los cristianos no somos aburridos, que somos alegres, ¿verdad? Entonces, vamos a contar un chiste. Una vez un jefe llega al trabajo y de repente entra a un departamento y dice, ando buscando a Ramírez. Benítez, ¿y dónde está Ramírez? Dice, perdón jefe, está hospitalizado. ¿Cómo que hospitalizado? Le dice, si ayer lo vi bailando con una rubia hermosa, la mujer también lo vio, dice. No sé. Así que, bueno, sí. Vamos a comenzar entonces ahora sí a entrar en materia y vamos a preguntarle pues a la pastora que nos hable un poquito de su vida, de su profesión, digamos en lo natural y también ahora que está como madre espiritual de nuestro querido ministerio Nido de Águilas, para que nuestros televidentes, nuestra audiencia pueda conocerla, los que aún no tienen el placer de conocerla. Sí, es una alegría de estar acá. Como dijo nuestro Dios, es un Dios alegre. Así es, Él dice que nos ha hermoseado con su hermosura y que la alegría de Él es gozo, es paz y es justicia. Amén. Eso es el reino y qué lindo este programa de las buenas nuevas porque tenemos un Dios siempre nuevo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este es un programa que si usted lo ha sintonizado, escúchelo siempre porque es algo que está innovando, es algo que está viendo para el conocimiento de tener en el hogar y en tu familia y en tu vida y en tu corazón a ese Dios vivo. Referente a la pregunta que me hacía de lo del ministerio, pues el ministerio a donde Dios nos llamó Dios a obra por medio de comenzar a trabajar mi esposo, que les envía un saludo, el pastor Noel Pineda. Él empezó trabajando por muchísimos años en la Fraternidad de Hombres de Negocios por 16 años. Entonces luego Dios lo fue llamando a obra y así comenzó esta obra del Ministerio Internacional Nido de Águila, que ya lleva 20 años. Es un ministerio de restauración familiar y es un ministerio profético. Amén. Sí. Profético. ¿Y quién es la pastora Marcia antes de ser pastora? Cuéntenos un poquito. Bueno, antes de ser pastora vengo de una familia de 4 hermanos. Un saludo a mis hermanos, apellidos Santos, somos Patricia Santos, Ada Santos y Marcial. Una familia muy, ¿cómo decirles?, muy preparadas para
para el trabajo. Mi madre, Gilma Santos, mi papá, Marcial Santos, nos inculcó mucho el trabajo y sobre todo culminar carreras. Entonces yo me dedico, cuando estaba joven, estudié en un colegio cristiano, el San Vicente de Paúl, de acá, de señoritas, y luego nos mandaron a estudiar al extranjero, a todos y cada uno de mis hermanos. A mí me tocó México, DF, y ahí saqué la carrera de estilista, y ya como de 19, 20 años, yo ya era una empresaria joven, y fui como de las pioneras cuando las salas de belleza comenzaban los varones a hacer algo unisex. Empezó la revolución de los blow dry, de todo lo moderno, la innovación de las tendencias ya súper modernas, y que la belleza daba un giro, porque antes eran peinados elaborados, secador, cerveza y un montón de cosas, y ya vino la etapa moderna que ya ha continuado. Fue el inicio ahí, cuando estaba iniciando. Pastora, esa carrera de estilista básicamente era una carrera, digamos, en este caso que usted estudió, ¿era más técnica o era una carrera universitaria como más completa? Era técnica, más técnica, más técnica, sí, okay. Sí, técnica. Ahora que hay bastantes salones de belleza, me imagino que no se compara a la época cuando usted estaba como en apogeo, en auge. Todo se va como multiplicando, todo va surgiendo. Sobre todo es una carrera que hay que estar en la vanguardia, estar como innovando, como estar la tendencia renovando, porque cada vez la moda va evolucionando y va con la tendencia de cambio, pero siempre se toma de lo del fundamento para trabajar con lo novedoso que viene. Van de la mano. Interesante, pastora. ¿Y cómo conoció al pastor Noel? Bueno, a él lo conozco, mire, estaba, ¿cómo decirle? Yo ya trabajaba y sucedió que yo tuve un accidente automovilístico. Y para mí ese accidente, que se puede decir que era una tragedia, para mí, como quien dice, fue lo que Dios usó para regresarme a la vida. En ese testimonio yo puedo decir que hay vida después de la muerte. El accidente se llevó a cabo en la Vuelta del Cura, que le llamaban en aquellos tiempos. Esto es por Choloma, ¿verdad? Por Choloma, exactamente. Viniendo de Cortés hacia Viniendo San Pedro. de Cortés a San Pedro, venían de celebrar una barbacoa con amistades, y cuando veníamos de regreso la llanta delantera se estalla y vamos a caer a ese abismo donde muchos buses, un sacerdote, por eso le llaman Vuelta del Cura, y mucha gente había muerto, como que tenía maldición ahí. Entonces yo fui a caer en una basura y en un zacate quemándose, y ahí yo estoy experimentando por primera vez lo que es algo sobrenatural. Lo que yo sentía ahí es que mi cuerpo se desprende y yo iba en un túnel, yo iba en la oscuridad, iba en las tinieblas, y iba como la velocidad rayo así, y de repente se me posó una luz resplandeciente en mi rostro, que esa me hizo volver a la vida. En ese tiempo yo no estaba entendiendo qué era, y ahora entiendo que era la luz de Cristo devolviéndome la vida, dándome otra oportunidad, porque realmente yo iba en las tinieblas. Se habla, ahora que yo entiendo las cosas espirituales, que hay un mundo espiritual donde va al más allá, que es la resurrección de la vida, y está la otra parte donde está el enemigo de nuestra alma, que es el lago de fuego eterno. Yo creo que iba a las tinieblas. Mucha gente ha regresado de las partes infernales, que mucha gente cree que no existen, pero realmente nuestro manual, nuestra Biblia, habla de eso, que hay un lugar, y para mí que yo iba para allá. Sí. Hay gente que habla más allá de la muerte y habla esa experiencia, que son algo que han vivido, que nadie se los puede rebatir, porque es una vivencia muy particular, muy personal. Sí. Igual yo les puedo decir que hay vida después de la muerte. Amén. Otra gente ha regresado y ha visto unos lugares lindos, preciosos, e incluso han andado de la mano
con nuestro Señor Jesús, y más bien cuando lo regresan se molestan, porque dicen que es algo... Es la algo, plenitud que sienten. Es algo inexplicable, que dicen que es algo muy hermoso. ¿Y el pastor? Pues... Perdón, solo quiero decir algo. Sí. En este momento, pastora, en ese momento del accidente que usted dice que usted vuelve, cuénteme, básicamente cuando vuelve, siente, me imagino que se está quemando y todo el tema, ¿verdad? No se siente. Por eso le digo, pues cuando alguien... yo veo que dicen que murió sin cabeza, murió acribillado. Entonces eso no se siente. No se siente porque es algo tan repentino que es llega a la muerte. Como un parpadeo. Un parpadeo. Sí. Entonces usted volvió y estuvo consciente hasta que estuvo en el hasta hospital. que llegó a una clínica privada donde la persona, ahí estuve como 3 meses rehabilitándome. Okay. Y ahí sí se me caía la piel y todo eso, y ahí empezó las manifestaciones de dolor, se puede decir, hasta que como quien dice ya vuelve en sí. El dolor de la quemadura es un dolor muy intenso. Tuve de primero, de segundo y de tercero. Entonces, sí, solo uno que se quema a veces con fuego, con una olla, con agua caliente. No quiero ahí estaba saber. experimentando el dolor tremendo, una prueba de dolor, y sí fue un proceso de mucho tiempo. Estando ahí en esa clínica, una mujer de Dios me invitó a las cosas de Dios. En aquellos tiempos, hace muchísimos años atrás, habían reuniones en casa. Entonces yo decía, ay, esta señora que molesta cuando uno está en las cosas de Dios, que no conoce de Dios, está como atado, y uno no quiere, hay unas ataduras que el enemigo no nos quiere soltar y no quiere porque se nos va nos escapamos de la mano de él para ir a las manos de Dios. Entonces eso era la oposición. Entonces yo dije en mis planes, yo voy a ir y solo voy a ir por educación y no regreso, no voy a volver, porque me invitó como 40 veces y yo no la aguantaba. Fue muy persistente. Sí. La verdad que es lindo tener a Dios en un espacio. Amén. De su corazón le cambia todo, le cambia la vida, le cambia el panorama, te cambia todo, te cambia la vida. Pastor, fue un cambio de vida. Qué interesante también es esa gente que es persistente en el amor a las almas, claro, que no nos damos por vencidos, porque nosotros mismos hemos experimentado a cuánta gente le dijimos que no me interesaba. A mí había un tío en Ceiba que siempre me llamaba, Giorgio, vení, y me platicaba. Yo le dije a mi mamá, en 10 minutos decirme que me buscan o llamarme. Y hoy le pido disculpas a mi tío y le digo que le agradezco. Hoy que conozco al Señor y ahora que yo le hablo a otros del Señor y se muestran poco interesados, a veces uno en su naturaleza humana se siente como decaído y como, ay, ¿para qué voy a seguir? Pero en el espíritu uno sabe que tiene que tener compasión por esas almas. Claro. Y que le damos gracias a Dios que esa gente que nos fue a hablar de Cristo insistió para que pudiésemos estar hoy aquí adorándole a Él. A veces es frustrante decirle a alguien, vení, te voy a presentar a Cristo, vení, hay solución, vení, pero la gente busca soluciones rápidas, soluciones de microondas y no sabe que las cosas con el Señor son un proceso y Él primero nos enamora y después nos va moldeando, ¿verdad? Y nos da amor en el desierto también. Nos alimenta, nos da el maná, el maná diario. Cuando queremos carne nos da codornices, ¿va? O sea, siempre agua de la roca sale cuando tenemos sed, ¿va? O sea, que hay formas de que el Señor también nos demuestra que Él está con nosotros en el proceso. Y el pastor Noel entonces aparece en escena. Entonces ahí en esa misma casa donde yo dije, yo voy a ir y no regreso, la experiencia otra sobrenatural que yo tuve es que yo estaba muy endurecida de mi corazón, estaba en las cosas de la vanidad, del orgullo, de la arrogancia, de la sociedad, de las amistades. Entonces, cuando yo voy ahí, empieza de la nada las alabanzas del tungi-tungi. Alabaré, eran las del inicio. Sí. Y entonces a mí de la nada se me empiezan a salir las lágrimas. Y yo estaba sentada y yo decía, ay, me van a ver,
qué vergüenza, decía yo. Y yo así, todo así, pero eran aquellas lagrimonas que no se me detenían. Entonces ya era Dios en el asunto, tratando con mi vida y tocando, y sentí una cosa como limpieza, una cosa preciosa. ¿Qué creen? A la semana, las reuniones eran semanales. Ahí estaba yo. Y nunca más volví a fallar. Amén. Ahí en esos hogares de esta persona que Dios usó, que Dios la bendigo grandemente, conocí a mi esposo. Y cuando yo lo miré a él, dije, ay, qué muchacho tan guapo. Yo no quería pensar en coquetear ni nada porque yo estaba en rehabilitación de lo del... Sí. Entonces, pero yo decía, ay, no, qué guapito ese muchacho. Decía yo, me gusta. Y ya era algo como que era algo de Dios. Porque yo decía, yo no quería pensar en novio ni andar de enamorisqueada, sino que yo quería pensar en mi rehabilitación. Pero no, siempre se me cruzaba por la mente, y de repente en una invitación, él tenía a su novia para casarse, yo tenía a mi novio formal, por eso le digo que hay uniones que ya vienen de Dios. Entonces, igual, entonces ya en una invitación al cine, de ahí nos hicimos novios, un noviazgo de 2 años y medio, bien formal, bien firme. Sí. ¿Cuántos años tienen de casados? Tenemos 43 años de casados. Qué bello. Acá están 4 hijos después y 3 nietos ahora. Sí, sí, 3 nietos. Una familia bien formada en la roca, firme. Amén. Que Dios, que no fuera posible si no fuera el Señor. Era un matrimonio que era pura fachada. ¿Qué facetas no hemos pasado en 40 años? Pura fachada, pura careta, puro todo así, todo hasta que vino Dios en escena y tomó las riendas de nuestro hogar y de nuestra vida, para que se pudiera formar algo firme y sólido, y un matrimonio en el perfecto amor que solo lo da el Señor. O sea que cuando ustedes se conocieron en ese lugar, en esa casa, ya eran cristianos, ya conocían a Cristo, ya lo conocíamos y nos casamos en Cristo, y dije, todo va a ir bien. Exacto. Pero al nomás casarnos, mi esposo le dio la espalda al Señor por 10 años. Entonces yo ahí andaba sola, cabizbaja, ya el primer hijo, de ahí el segundo, y creía que venían los cambios por los hijos, pero nada ni nadie cambia a nadie. Solo Dios. Solo Dios. Porque cree que por medio de cosas, ¿cómo decirle?, provocadas, usted puede hacer los cambios en un alma, en una persona. Sí. Y definitivamente solo Dios cambia, solo Dios salva, solo Dios liberta. Amén. El Jesús, el Cristo de la gloria, que somos muy afortunados en conocer. Amén. Pastora, es interesante cómo usted resalta este proceso de su matrimonio, que hoy nosotros podemos dar fe de cómo el Señor los ha llevado de gloria en gloria. La senda del justo, dice la palabra, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero es interesante que usted menciona que a pesar de que se casaron en Cristo y que los dos estaban cerca, el pastor se alejó un tiempo. Y eso hizo que vinieran momentos más duros, porque ciertamente todos vivimos procesos aún en Cristo, pues. Pero es diferente cuando estamos en Él, en los procesos, que estar sin Él. Claro. Y es importante destacar en este momento, como la pastora dice, fueron tiempos duros, a pesar de que conocíamos al Señor, porque en realidad lo conocíamos, pero no, tal vez el pastor no vivía en Él en ese tiempo. Y eso hace las cosas más duras, pues, para un matrimonio. Para que entendamos que en realidad vivir en Cristo no quiere decir que todo es color de rosa. Por supuesto que tenemos que llevar algunos procesos. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero anímense, que yo he vencido al mundo, diciendo, si están de mi lado, va a estar bien. O el pasaje que dice que la tormenta viene para unos y para otros. Los que escuchan estas palabras y los ponen por obra son como los que fueron el que construyó, el hombre sabio que construyó, edificó sobre la roca. Vino la tormenta, tambaleó, pero estuvo firme. Y estuvo el que, escuchando las palabras, no las puso por obra. Un hombre necio, dice la palabra,
edificó sobre la arena y se la llevó. Ahí vemos que ustedes edificaron sobre la roca, a pesar de que un tiempo el pastor estuvo desconectado, quizás. Sí, hubo muchas personas que estuvieron alrededor apoyándome y me decían, no dejes tu matrimonio, continúa. Y fueron las oraciones que surgieron efecto, porque ninguna oración cae al piso, la oración tiene poder. Es tremendo el poder de la oración. Amén. Y de cambios y de la perseverancia. Y la verdad que cuando yo empecé a ver luego que mi esposo empieza en los caminos del Señor, para mí parecía algo increíble. Pero imagino que con esto, que él no estaba en escena en las cosas espirituales, yo tenía que andar agarradita de la mano. Existían ya 2 hijos y uno en camino. Y decía yo, Dios mío, esto irá a ser así, que mi matrimonio era pura fachada, como les digo, pura. Sí. Entonces, pero ese proceso duro y doloroso para mí fue algo formativo en mi carácter, ¿me entiendes? Para agarrar una estatura, para agarrar un peso. Sí. Y eso era, como decirle, desligarme de estar amando a un ser humano, porque generalmente uno ama a su esposo, uno llega a amar y quiere amar y ser amado. Sí. Y cuando a veces no amamos al 100 al Dios Todopoderoso, que es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, Él se va a encargar para que lo amemos como papá, como nuestro todo, sí, con aquella pasión, con aquel primer amor. Entonces ahí yo aprendí a amar al Señor y desligarme un poco del amor a mi esposo, que para mí era un Dios. Era como decirle, cuando uno no tiene bien cimentado el amor de Dios, vas a amar algo, vas a amar el deporte, vas a amar los hijos. Algún ídolo va a encontrar. Exacto, hay una idolatría que traemos por nuestra naturaleza humana caída, que si no está aquello que se ha nutrido y que se ha alimentado de una relación con Dios, va uno a caer en esto. Entonces, para mí fue un proceso de desprenderme. Allí, en todo ese proceso, yo tuve otra experiencia sobrenatural, que a la vez de amor. Okay. Fíjense que en una oración yo sentí que mi cuarto se impregnó como aquella cosa, como una presencia tremenda, que en la presencia de Dios hay plenitud de todo, hay de paz, gozo, de paz. De gozo, bueno, ¿verdad? Fue algo hasta flotante, y de repente yo escuché una mano que se posó en mí, y una mano poderosa en mi área triste, apocada, y me dijo, Marcia, yo te amo. Amén. Cuando me dijo, Marcia, yo te amo, para mí no me importó más, nada importaba más, nada, solo Él. Y fue algo poderosísimo, que fue algo que empezó a nutrir mi estima, a amarme a mí misma, a no importarme nada, porque sin esa experiencia ni uno mismo se ama, la verdad, porque es la manifestación en vivo del Dios de amor. Qué lindo, que eso pastor. Lo quiere dar a todos sus hijos. Amén. Para que no estemos atados, porque era una cosa que mi dependencia era, como andaba el carácter de mi esposo, ahí andaba yo, ahí andaba, si aquel pantalón andaba enojado o algo, ahí andaba yo atrás, y como dicen, como mendigando aquel amor, sí, aquella aceptación, sí, y realmente Dios te llena, te hace esa poder que te da de poder tener ese temple, ya Dios llenándose de Él en nosotros. Sí. El Espíritu Santo obrando en poder. Porque el Señor nos llena y nos cambia, hace esa metanoia en nosotros, ¿verdad? Pastora, solo quiero entender claro que usted era una estilista muy reconocida, ¿verdad? Sí. Y en ese proceso, cuando se casó, su autoestima decayó, porque usted nos contó hace poquito que sí, usted era vanidosa, que usted, o sea, yo me lo imagino, usted una mujer hermosa y teniendo las facilidades sí, de ser una estilista, pues uno se sabe arreglar mejor, claro, el cabello, el maquillaje, como sacarle, una mujer fashionista, ¿verdad? Ajá, como sí, sacarle ventaja a esas cosas que a otras mujeres les cuesta un poquito. Que resaltan su belleza.
Y adentro de esa fachada, usted estaba triste, estaba apocada, estaba buscando el amor que en una persona, en el lugar equivocado, en un humano. Claro que los esposos y las esposas debemos amarnos, ¿verdad? Claro. Amarnos y a los hijos completamente, y a nuestros hijos, pero primero es el Señor. Es el Señor que nos llena de ese amor. Así es, ¿verdad? Sí, es como depurar el amor. No es un amor enfermizo ya, sino que es un amor puro, un amor genuino. Nosotros lo vivimos con Wendy en alguna medida. Fíjese, pastora, que cuando yo voy a Estados Unidos a pedirle perdón a esta mujer, a darle la cara después de ese lapso de adulterio, yo le digo, y yo mucho tiempo después lo entendí, yo le dije, cielo, ya no confíes en mí, soy un hombre que te ha hecho mucho daño, que te ha fallado, soy imperfecto, pero ¿sabes qué? Le digo yo, ya no confíes en mí, yo voy a entregarle mi vida a Cristo para que honrándolo a Él, le dije yo, pueda honrarte a vos. Y ella me dijo, qué curioso, yo lo mismo pensaba, ¿cómo voy a volver a confiar en vos si en realidad me has hecho tanto daño, me has fallado tantas veces? Pero tenés razón, no es en vos en quien tengo que confiar, es en el Señor. Entonces eso yo la verdad lo hice, ahora entiendo en el espíritu en realidad, porque yo no comprendía las cosas espirituales a esas alturas de mi vida, pero fue en el espíritu que el Espíritu Santo me guió a entender. Cristo es primero, después todo lo demás viene por añadidura. Amén. Es decir, buscamos a Cristo primero, agradar a Cristo, enamorarnos de Cristo, todo a través de Cristo, y Él hace que fluya ese amor entre nosotros, ¿verdad? Es el nudo, el de tres dobleces, ¿verdad? Que Cristo está y nos sostiene cuando nos sentimos mal, cuando estamos tal vez molestos o queremos decirle algo a nuestra pareja y Cristo nos redarguye y nos dice, tratarla bien. Esto dice Pablo, quien ama a su esposa se ama a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer daño a sí mismo? Digamos, así lo hacemos. Pero realmente el mensaje central de este momento que estamos comentando es ese, que es Cristo. Lo que usted dijo al inicio, no es tratar uno de cambiar a esa persona, de buscar cómo llamar su atención, de atenderla mejor. No. Digo, todas esas cosas está bien, pero Cristo va a hacer la obra en ellos. Por eso usted lo mencionaba, el poder de la oración, porque a través de esa oración el Señor va a poner el querer y el hacer en esos corazones para que se cumpla su buena voluntad. Así es, esa es una arma detonante poderosísima, que lo que yo tuve que confrontar 3 monstruos en la vida fue eso, la vida llena de adulterio, el maltrato verbal, rechazo, y la prepotencia y la arrogancia, a tal grado que, como quien dice, Dios me mandó un esposo nuevo. También yo pude ver otra visión, porque Dios se manifestaba comunicándose conmigo en la oración por medio de visiones. Ese es el don que Dios me ha dado, ver visionada, ver las visiones. Y yo miré a mi esposo saliendo de un lodo cenagoso, horrible, bien sucio. Un pantano. Es como un pantano, pantanoso, pero algo lodoso, monstruoso. Y a la vez, después Dios me lo mostraba con una vestidura de lino blanco. Pero blanquito. Resplandeciente. Blanco. Y lo miraba en escenarios. Ya ¿verdad? Dios, sí. Antes de ser pastor. Antes de ser pastor, bonito. impresionante. Sí. Porque Dios siempre anuncia lo que ha de venir. Lindo. Sí, entonces, visionando eso. Y lo que ha de venir, otra cosa que fundamenta mucho es la palabra de Dios. Sí, claro. Y cuando nosotros nos casamos con la palabra de que está en Jeremías 29:11, que es algo profético, porque yo sé los pensamientos, dice, que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Amén. Y yo esperaba un fin, yo me visionaba, entrada en años, entrada como una matriarca, como una abuela, como una mamá, como todo, que en ese tiempo no era nada de eso, era lo que ha venido. Y como decirle, saber que esa palabra es verdad. Es verdad. La palabra ahora de la Dios, está viviendo, digamos, sí, la cuando estoy mira viviendo, su familia realizada. Y yo decía, ay, yo que quiero tener un matrimonio firme. Y ya tenemos 43 años, claro. 4 décadas, como dicen,
es una cantidad de años, toda una vida. Y parece que fue ayer. Cuando uno mira atrás, parece que fue hace poco. Hace nada. Porque dice que en el tiempo de Dios, un día es como 1000 años. Ajá, y 1000 años como un día. Entonces es algo, y más ahora que estamos en aceleramiento de tiempo, ¿verdad? Totalmente. Yo creo, pastora, igual como usted lo menciona, que realmente estamos empezando a vivir esos dolores de parto que habló el Señor antes de su venida. Yo lo creo firmemente. Sí. Lo vemos palpable. Yo a veces le digo a Wendy, cielo, le digo yo no sé si es que el discernimiento del Espíritu Santo me deja ver a mí las cosas claras o es que realmente el mundo está tan distraído en lo cotidiano que no se dan cuenta. Y dice la palabra que va a pasar como en el tiempo de Noé. Se casaban, bebían vino, o sea, como todo está normal, no pasa nada. La gente sigue viviendo su vida y las manifestaciones de las profecías bíblicas se están dando. Las estamos viendo como el amor de muchos se enfriará, dice, la ciencia va a despuntar, los terremotos, guerras, rumores de guerra, hambrunas, y estamos viéndolo cada vez más seguido y más palpable. Y por eso nosotros como testigos del Señor en Samaria, Jerusalén, Judea, en los confines de la tierra, traemos este mensaje en este podcast para que la gente se entere que realmente Cristo viene pronto y que es necesario estar en Él y vivir en Él. Y a través de estos testimonios les decimos que no solo se trata de la salvación para un reino futuro, sino de poder atrapar la bendición que Dios ofrece a sus hijos, aún viviendo en esta tierra, porque dice la palabra que somos peregrinos, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo, pero vivimos en él. Y por supuesto que Él, dice la palabra, que tiene cuidado de sus hijos. Es decir, el sol de justicia dice resplandecerá y Él en sus alas nos guardará a los que tememos a su nombre. Y eso somos nosotros y queremos invitarlos a ustedes también a conocerlo y que se den cuenta del amor, la misericordia que Él tiene y la gracia. Pastora, vale la pena, vale la pena que se busque, es algo hermoso. Yo tengo casi aproximadamente como 50 años de conocerlo y para mí siempre es una novedad de vida. Es siempre hay algo nuevo, que bonito. Yo no sé qué sería de mí si no estoy con el Señor. Sí, sería amén. Algo inexplicable. Sí, amén. Sí. Yo le quería preguntar, pastora, toda esa experiencia que tuvo en ese proceso para tener un matrimonio restaurado. Bueno, la verdad son 2 preguntas. Ajá. A mí me parece curioso escuchar a la gente que pasa los procesos y dice, yo no quisiera volver a pasar ese proceso, ni se lo deseo a mi peor enemigo, jamás en la vida. ¿Usted volvería a pasar ese proceso para conocer a Cristo? ¿Cómo que todo el proceso que tuvo para conocer a Cristo, para tener un matrimonio restaurado? ¿O preferiría haberlo conocido de una manera más suave? Yo creo que esa es la pregunta que hace Wendy. Es que dice que todos esos procesos son de acuerdo, son como personalizados. Sí, para que podamos entender y experimentar que luego todo esto trae un peso de gloria. Sí. Esta leve tribulación momentánea, nada se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse, dice la palabra. Sí. Y la segunda, entonces son como la potencia de cada quien. Dios sabe cómo tratar con usted. Exactamente, con cada uno. Y a la vez está procesándolo a uno. Aún el dolor es como para que uno surja, no para que se hunda, sino que para que uno surja. Porque en la vida, como decía, no todo es color de rosa. Sí. En la vida también está el dolor. Y vaya, así como me pasó el dolor físico, está el dolor, los dolores del alma, de las emociones y de los sentimientos. Sí. Pero con el Señor todo es posible. Amén. Él es el que cambia ofensas, Él es el que cambia por medio del perdón, como que le borra, hay como las máquinas de lo que vemos ahora, que Él borra el disco duro, le lo resetea y pone todo nuevo. Sí. Como aguas que ya pasaron. Es lo que dice la palabra. Sí, y nunca más
esas aguas nunca más. Nunca más las volvemos a pasar. Sí, Amén. sí. Es lo que dice la palabra, que para que el árbol crezca, nazca, tiene que morir la semilla. O sea, Claro, al final lo que pasa algo es que tiene nadie que quiere morir. morir. Sí, hay A que uno morir a mismo. uno mismo. El que Ajá. niéguese a sí mismo, dice el Señor, Amén. y sí, ama el que quiera. Y la segunda pregunta era, toda esa experiencia que usted tuvo para tener un matrimonio restaurado que ahora sirve al Señor, ¿le ha servido para ayudar a otras parejas, a otras mujeres como pastores? Y seguimos. Y Sí. se sigue y sigue y sigue más hoy, que es escalofriante las estadísticas aún de matrimonios cristianos Sí. que están desmoronando, ¿verdad? Y ser un ejemplo firme de que somos matrimonio para toda la vida, como habla cuando se hizo ese pacto, ¿verdad? Que se hizo una promesa y se hizo una confesión de vida, porque ahora tengo amistades, conozco unas que se han casado 3, 4 veces, Sí. y verdad, es lastimoso, es Sí, una es lástima, lamentable, sí. porque se va. De hecho, no es ni siquiera un buen testimonio, pienso Sí, yo. Pues, sí. porque en realidad el Señor realmente repudia, dice la palabra, ¿verdad? Aborrece el divorcio. Es decir, debemos luchar por nuestro matrimonio. Yo siempre hablo con los amigos que apoyamos en consejería, y yo les digo, uno ve los matrimonios restaurados y cree que todo fue lindo, pero no sabe todo el proceso que se pasó. Pero hay que ser valiente para pelear la buena batalla de la fe, pero también estar en Cristo para poder soportar esos embates, porque no es fácil. Pues. ¿Me explico? Al final es el Señor el que nos da la fuerza para poder lidiar con todas esas situaciones duras. Y eso to be continuo, siempre los procesos, porque somos dos personas con diferencias, y claro. la verdad que todas esas diferencias Dios las hace solo Él firme. Ya no las hace para que uno se deteriore, para que sea irreconciliable, sino que para conciliar. Y siempre aún pueden pasar los días y uno de cerca es que ve las imperfecciones. Sí. Y esas imperfecciones siempre hay que seguirlas trabajando. Totalmente. Y las trabajamos en el Señor. Y pueden venir las edades y seguimos en eso. Seguimos eso bregando. Le iba a preguntar yo. Es un bregar. Eso, sí. ¿Cuál sería para usted como el secreto para seguir manteniendo un matrimonio? Porque es cierto, lo que la vez pasada yo hablaba con un amigo que me decía que tenía casi el tiempo que Wendy y yo tenemos de casado. 20 años tenemos nosotros, sobre 21. Y él se estaba divorciando. Y yo me preocupaba un poco y decía, Dios santo, yo ya no pienso en que me voy a divorciar de esta mujer nunca. O sea, no pasa por mi pensamiento. Es forever. ¿Me explico? Forever. Toda la vida. Sí. Entonces yo pensé y me preocupé y dije, Señor, ¿cómo puedes pasar que yo ya no ame a esta mujer o que ella no me ame a mí? Y me puse y empecé en mi cabeza como a hacer conjeturas. Después dije, no puede ser. Mientras estemos en Cristo, Él nos va a sostener. Entonces yo le pregunto a usted, pastora, ¿cuál sería como el secreto para poder lidiar con todos esos años de matrimonio y seguir adelante, firme, y seguir firme? Es el amor de Dios. El amor de Dios. El amor cubre multitud de errores, de culpas, de todo lugar. Es un poder tremendo, el poder del amor de Dios. Sí, solo Él. Sin Él no podríamos, porque vamos a estarnos viendo el error que tiene el otro, que no me gusta esto, que nunca cambió aquello. Porque yo le decía a la gente que muchas veces esperamos que la otra persona cambie y no nos damos cuenta que el Señor primero quiere tratar con nosotros. Sí. Claro. Y ese es un gran problema en los matrimonios, que siempre están pensando cuando dicen algo, mira, te hablan y no se da cuenta que a uno le están hablando. ¿Me explico? Aun cuando estamos en la iglesia escuchando el mensaje, te está hablando, es para vos, no te lo perdás. Y el Señor quiere hablar con uno. Otro secreto que yo he entendido, pastora, que el Señor me ha revelado también, es que cuando vienen esos momentos difíciles, incluso con nuestra pareja, ¿verdad? Como matrimonio, tenemos que entender que el hierro con hierro se afila, que al final todas esas pruebas nos permiten a nosotros ser mejores, lo que usted mencionaba hace poco, que eran necesarios esos procesos en su vida para que eso forjara su carácter. Y así es como el Señor forja nuestro carácter. Pues
enfrentándonos a esas situaciones. Entonces, siempre que nos enfrentemos, no pensemos que molesta a esta mujer, digamos en mi caso, y no decir, Señor, no ¿qué estás molesto. tratando conmigo? Paciencia, estás buscando. No, es cierto, amor. Pero digo, entonces, ese punto yo lo veo también como algo que destacar. Como siempre pensemos en esas adversidades que son para nuestro beneficio y no para nuestro perjuicio, digamos. ¿Me explico? Sí, claro. Eso para mí es una cosa bien importante, pues ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Sí, claro, eso es lo hermoso, lo lindo, ¿verdad? De todas esas maravillas que Dios hace en estos matrimonios y continuar, pues perseverar. Sí, continuar peleando la buena. Pastora, yo quiero saber cuál ha sido su formación como pastora. Ay, bueno, como pastora estamos formados en un ministerio de restauración y restaurar quiere decir que todo, como quien dice, volver a la esencia, volver al estado original, volver a lo, si usted llega como deteriorado y todo, Dios le hace esos cambios. Una renovación. Eso, lo renueva, lo restaura y le hace una labor de construcción tremenda. Y somos un ministerio profético. Y lo que le digo yo, que como haciendo mella al nombre de Nido de Águila, cuando ahí llega a nuestra casa ministerial, llega gente deteriorada, pero llega gente como viejita y todo es la unción de las águilas, de rejuvenecernos como las águilas. Sí. Y caminamos y no nos cansamos. Y dice que nos saldrán alas como de águila. Y se ve esa unción conquistada del Nido de Águila, de ese ministerio. Y entonces caminamos en esa línea firme de restauración. Sí, totalmente. Pastora, en el tema de las visiones y del don profético que Dios le ha dado, esas visiones venían a usted, digamos, desde antes de conocer al Señor, como ya, porque los dones son irrevocables, dice la palabra, o usted empezó a ver visiones proféticas ya llegando a Cristo, que se le desarrollaron. No, yo creo que desde niña. Desde niña. Eso ya vienen incorporadas, sí. Nada más que luego, como el vaso se va puliendo y se va limpiando, ya uno lo puede, como quien dice, saber manejarlo. Saber cómo conducirlo. Y esas visiones vienen a mí que generalmente en oración, o solo con observar, porque lo que es este don es de ver. De ver. Hay gente espíritu que percibe el don de ciencia, que también ese lo tiene mi esposo bien marcado, que él le puede decir cosas que solo entre usted o la niñez y todo, en esa área yo no me muevo. Entonces sí, también eso es lo bonito de la amplitud de toda la gama del ministerio profético. Que tienen ustedes ahí como que cada uno ocupando un papel para complementarse. Exactamente. Tiene razón, porque es cierto, son dos cosas diferentes, aunque parecieran igual el don de ciencia con el de profecía, ¿verdad? Así es. Y el don profético lo podemos hablar, la profecía es hablar bien, hablar lo bueno. Entonces, empezando a hablar por nuestros hogares, por nuestras naciones, por nuestra gente que nos rodea, y todo eso es cambiar las atmósferas, porque cuando un profeta llega se cambian las atmósferas de todas aquellas cosas que han estado mal, entonces vienen para bien. Y cuando yo le digo que uno vuelve a la esencia, es volver a lo que Dios inició. ¿Verdad? Pastora, eso es lo lindo. Perdón, pastora, fíjese que usted fue la primera persona en darnos la palabra profética de nuestro ministerio como adoradores por el mundo con nuestros hijos. Yo recuerdo que llegué a la iglesia, yo no sé si iba todavía embarazada, no, ya había nacido Santiago, y Michelle me llevó, y yo llorando, y el pastor me iba a dar una palabra, pero usted se acercó y dijo, mire, yo los miro a ellos como el ministerio de Juan Luis Guerra, así que van a cantar al Señor música bonita, música para el rey, pero para todo el mundo.
Y entonces después el pastor pues me dio la palabra en el 2012 de que Jorge iba a llegar a los pies del Señor. Yo creí que Michelle lo había contado, pero esa fue como la primera vez que yo recibí una palabra profética. Yo no sabía que el Señor puede hablar en este tiempo, ¿verdad? Porque mi formación antes no me lo había mostrado. Y esa fue la primera palabra y vimos el cumplimiento cuando llegamos a los pies del Señor en el 2016 y Él tocó nuestros corazones y hemos visto cómo esa palabra ha continuado resonando de ese ministerio, pero esa fue la primera vez que escuché al respecto y fue de parte, el Señor la usó a usted para darnos esa palabra. Sí, de hecho yo recuerdo que iba a la iglesia de mi barrio, que era de corte evangélico. Quizás en aquellos tiempos era más bautista, ¿verdad?, que pentecostal, porque el Nido de Águilas viene de ser como un corte pentecostal, ¿verdad, pastora? Sí. Y yo me acuerdo que cuando llegué al Nido de Águilas, empecé a ver ese don profético que yo nunca antes había visto mencionar ni nada, ningún mover de ese tipo. Y me costó realmente que me cayera, porque yo decía, es cierto, todo esto que dicen es cierto. Por ejemplo, sobre todo el pastor con el don de ciencia, ¿cómo sabe estas cosas? Pero como uno siempre está racional, uno siempre está pensando como alguien le dijo, o alguien, me explico, y es natural por eso, porque todavía estamos siendo entrenados en eso y entendidos. Entonces dudamos que en realidad, pero yo en el nido realmente yo sentí que esa era mi casa desde que llegué. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a la iglesia, en la segunda reunión yo fui y le dije al pastor, y recién convertido, que esa era mi iglesia, que yo sentía que ahí me sentía cómodo, que ahí estaba bien y todo el tema. Y así lo he sentido, pues, que es mi casa y me siento, pues, parte de ella. Hace poco le decía al pastor que yo quisiera poder servir más en la iglesia, pero nuestro trabajo a veces me lo impide. En los fines de semana que pasamos más atacados son los días que tal vez podemos servir en la iglesia. Y yo le oro al Señor, Padre, yo necesito servir en mi iglesia de alguna forma porque me parece que es mi obligación, porque es mi casa, pues yo tengo que dar en mi casa algo de mí. Y ahora mismo yo les decía en una reunión la vez pasada, miren, aquí yo no puedo estar ahorita, pero aquí les voy a dejar a mis hijos para que sirvan por mí, ¿verdad? Mi representante. Sí. Y ahí está Andrés, para los que no saben, de 17 años, y Santiago de 13, sirviendo. Y le digo, pastora, y se lo cuento aquí públicamente, que mi anhelo es poder servir. Y justamente ahora que me he desconectado de la organización en que servía antes de FINEC, he buscado este año la forma de conectarme con el nido. Y estoy peleando con eso porque no sé si es una oposición o no sé si el Señor me quiere mover en un orden definido. Pero yo quiero decirle a usted, que es mi madre espiritual, que en verdad mi anhelo es servir en esa casa y hoy confirmo que estoy seguro que es mi casa, pues. Que ahí mis hijos han crecido, incluso mis hijos estuvieron antes que yo llegara. Y hoy yo puedo ver todas las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Les guardó su corazón cuando mi esposa y yo vivimos esos momentos difíciles. Sí. Les guardó el corazón. Hoy ellos saben toda la verdad de nuestro testimonio, pero son niños fuertes en el Señor. Andrés ahora mismo, que se ganó la beca para ir a Alemania, que está allá en Alemania, me gusta porque está viviendo el Evangelio. Está viendo cómo el Señor lo está honrando. Amén. Porque Él lo honra, preocupándose por adorarle, por servirle. Y todas esas cosas, pastora, yo quiero decir que nosotros reconocemos que vienen del Nido de Águilas, porque ahí ellos han sido formados como cristianos. Pues me explico, hoy lo reconocemos porque antes incluso de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo, ellos ya iban con mi hermana, pues ya el Señor ya estaba trabajando en sus corazones, pues. Y hoy lo reconocemos, que la importancia que ha sido de nuestra casa. Y yo le digo, mi anhelo es, pastora, ver crecer esa iglesia y ser parte de ese crecimiento, pues que podamos decir un día, nosotros también nos forjamos aquí y peleamos, pues, para poder luchar, porque yo sé que no es fácil ser líder en las iglesias, en los movimientos cristianos, echarse esa carga, porque ciertamente yo me imagino que usted ha de sentir esos momentos difíciles en donde quizás quieren tirar la toalla o donde se sienten incomprendidos
yo me imagino que han de ser yo momentos casualmente duros. le quería preguntar, ya casi para cerrar el tiempo de la entrevista, ¿cuáles son las luchas de los pastores en un ministerio? ¿Qué son las cosas más difíciles de lidiar con la gente que va a recibir la palabra del Señor? ¿Cuáles son las cosas más difíciles como pastores? O sea, cuando la rebeldía, la desobediencia, la ingratitud, la traición. La ingratitud. Sí, la verdad que son condiciones humanas. Sí, de 10-1. Sí. Recuerde, de 10-1 ya es una naturaleza humana caída, ¿verdad? Que uno espiritualmente la entiende, pero que duele la, no deja de la doler, ingratitud, porque no hay cosa más hermosa que el poder de ser no ingrato, sino que tener gratitud. Es un poder de agradecimiento. Sí. Entonces eso es lo más difícil. Duele, pastora, ver esas cosas de personas que ustedes les han tendido la mano, que han estado ahí en los momentos difíciles y llegan los momentos buenos y ellos ya no están. Y otra también que uno quisiera que ver esos cambios y todo, pero hemos llegado a entender que uno no es Dios. Uno solo es un guía y seguiremos guiando y seguiremos dando la palabra y formando esa labor formativa, esa labor de educar a los pequeños, a los adolescentes y aún a la familia. Y continuar, ¿verdad? Esto, que vengan al conocimiento pleno del Cristo de la gloria. Amén. ¿Verdad? Pastora, yo recuerdo que, no sé si yo le preguntaba a Celeste, su hija, la vez pasada, ¿cómo era para ustedes de difícil eso de convivir con una persona tanto tiempo en el ministerio y que esa persona se fuera y a veces sin decir adiós o sin agradecimiento o viendo de menos todo lo que hicieron? Y Celeste me decía algo que me imagino que ustedes lo han de decir, como que no todos son hijos en realidad. Sí. No todos son hijos. O sea, llegan al ministerio, pero mucha de esa gente solo va a ir de pasadita. Son pocos los que realmente ustedes pueden decir, estos son hijos. Ellos nos pertenecen. Y nosotros decir, nosotros tenemos nuestros padres espirituales. Sí. Eso pasa, me imagino. Sí, ahorita está mandando Dios y está dando un giro a esto de que se está formando gente que está amando la casa ministerial. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Porque está como se está poniendo una conciencia nueva para lo que Dios trae, porque vienen cosas mayores. Dios cumple sus promesas. Amén. Y Él siempre está en avance y en ensanchamiento, y para que las cosas surjan y haya plenitud y haya avance, tiene que haber una preparación, una madurez. Y cuando la mies ya está madura y está lista, es que vienen unos avances poderosos con los hijos de casa. Porque los hijos de casa son los que van a hacer la conquista. Como hizo Josué y Caleb, ¿verdad? Los conquistadores. Totalmente. Sí. No todos los que están ahí, por ejemplo, eran 12 y solo Josué y Caleb fueron los que realmente pudieron estar preparados para ir a la conquista. Ahí es donde se nota también. Yo, la verdad, no concibo, fíjese, pastora, será porque yo soy una persona bien comprometida en donde llego, pero a veces me cuesta entender por qué alguna gente es así, como hasta disimulada, pues, porque tal vez eso que dice usted, que hay alguien que tiene marcado como la gratitud y decir, hay que ser agradecido. Y esa pregunta yo me la hacía también, de que cómo es esta generación que de la familia cristiana, y eso es en todos lados, porque yo decía, ¿será que está pasando acá? Y en muchas iglesias pasaba casi como un espíritu de eso, pero es que en los tiempos de hoy la gente ya no es los procesos, todo es a un clip, a un solo clip, dice. Todo,
Alexa y todo eso, y uno se Ábrete, mueve. Sésamo, Sí. es como pidiéndole al genio de la lámpara. Entonces, y las cosas de Dios es bien diferente, porque Él es Dios de temporadas y hace como quiere, cuando quiere, porque Él tiene una soberanía. A todos nos acontece tiempo y oportunidad. Exacto, tiempo y ocasión. Entonces, eso es lo que viene un choque, porque hasta una persona me decía, no, a mí las cosas de Dios no me gustan porque Dios se tarda. Entonces se va a tardar de acuerdo, hablábamos, a uno. Sí. Si usted no está preparado para manejar algo, como quien dice, como un niño que va creciendo y va teniendo una estatura, y ya vas teniendo la estatura del varón perfecto, ya Dios viene y te va proporcionando las cosas que van graduales y dimensionadas. Entonces me decía, por eso es que yo recurro a la brujería. A ella le vendí el alma al diablo. Y es cierto, eso es lo que vemos ahora, cuánta cosa satánica y diabólica de altos niveles, ¿verdad? Claro, aún se ven en las cosas de ¿cómo decirle? De los medios, de Hollywood y todo eso. Sí, claro. Tremendo. Entonces, eso, Dios me hablaba y me decía, como la temporada está así, entonces la humanidad así está, adormecida. Acomodada, que es otra cosa, que el confort no les interesa más, como están bien, entre comillas, totalmente. Están bien, y ¿me entiendes? Una fachada. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos, los tiempos serán difíciles, la gente vivirá ensimismada, amadora de sí mismos. Y dice de que supuestamente adorarán y todo, pero que ellos mismos se van a delatar al final, porque hay gente que finge que es cristiana y todo el tema, pero al final su misma impiedad los delata, pues. Y se da, por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, pues. Al final, pero estamos en esa época. Pues. Sí, estamos en un tiempo crucial. Sí, de que venga toda esa cosecha de alma, que Dios pueda impactar. Dice que Él pone el querer y el hacer. Sí. Y hablamos que si estás escuchando y todavía estás a medias con Dios, como dice, me gusta la expresión que dice Jorge Torres, pastora, le vamos a Dios con todo, dice, como la baleada, con todo. Ahorita es temporada de ir con todo, con ese entusiasmo, con ese ánimo, que cobremos fuerza, porque viene un avance de poder. Y Dios está muy interesado en mostrar su gloria a sus hijos. Vendrán cosas tremendas, pero el cuidado y la protección de los hijos de Dios va a ser diferente. Especial. Como especial tesoro. Sí. Y yo creo esa palabra que está diciendo, pastora, no solo para los que están escuchando en este momento que salga el episodio al aire, sino de aquí al tiempo que lo escuchen, esa palabra va a ser viva y eficaz. Para todos los que la escuchen. Totalmente. Sí, entonces cuando hablaba de esa pasión que quiere usted servirle, y ahí hay mucha gente también que quiere esa pasión, Dios en el andar, Jorge, Dios, se van desenvolviendo todo. Sí, todo y Él es el que da Él es el que da las aperturas, pero sobre todo me gusta lo que dice mi esposo, el pastor, que cuando una cosa es de Dios te va a dar paz. Amén. En tu conducirte. Sí. Y a veces podemos conducirnos y creer que estamos haciendo, porque nuestra alma anhela agradar a Dios con esa pasión, los que hemos querido de a de veras al Señor. Claro. Entonces, pero la verdad es que Dios tiene en sus manos los tiempos. Sí. Y eso es lo hermoso. Amén. En los tiempos de Él están en las manos de Él. Sí, hoy casualmente estaba escuchando esa palabra, Eclesiastés 9, que la carrera no es de los ligeros, ni la guerra de los valientes, ni el pan de los sabios. A todos nos acontece tiempo y ocasión. Y eso es como esperar ese momento. Hay tiempo para reír, para llorar, para sembrar, para cosechar. Así que cada uno tiene su tiempo. Y el Señor, mientras estamos en esa temporada de siembra, también nos cuida y nos da lo que necesitamos. Pues. Y lo lindo de Dios es que no necesariamente le sirvas como con un ministerio, que hubo un tiempo que todo el mundo quería ser pastor, profeta, evangelista, todo, sino que uno desempeña esos papeles, pero la carrera son ministeriales. Si eres arquitecto, ingeniero,
empresario del reino, sos empresario del reino. Claro. Todo, carreras técnicas, todo eso es una labor, es un campo de batalla. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, no confundirnos, porque hay gente empresario y un testimonio de que había un empresario que tenía no sé si cuántas farmacias o no sé qué negocio, y dijo, si Dios se ocupa, yo me ocupo de lo de Dios. Él entró la locura del evangelio, porque esto es una locura. Sí, sí. Y dejó descuidado su negocio. Dios nos llama que tenemos que ser diligentes con lo que Él nos ha proporcionado. Sí, claro. Para no cansarle, se le vino a pique todo negocio. Y era una labor que Dios no lo mandó. No lo mandó. Porque esto es un oficio. Sí. Y Dios es el que da los oficios. Claro. A unos les dio el pastorado, el evangelismo, el apostolado, todo eso, pero a la vez uno desarrolla un apóstol al mercado siendo en una carrera, ya sea si eres arquitecto, ingeniero, claro, todo. Porque tenía también una persona conocida preparadísima que le empezaron a decir pastora y pastora. Y yo miraba a esa mujer, se paraba en aquel micrófono y tan desenvuelta y todo, que ahorita fuera como quien dice, yo la podía ver como un ministerio en la política o cómo decirle de eso, como una embajadora. Y ella era una tremenda mujer y ahora haciendo pasteles quedó. Con carrera, porque ella no, ¿me entiende? No, el pastorado, Dios, ¿cómo decirle? Si Dios te va a dar algo, te va a provisionar. Amén. Y va de la mano, la provisión. Entonces, eso que ella llevaba en así, se vino por no haber equilibrado un llamado, ¿me entiende? Un propósito. Sí. Porque Dios es Dios de propósito y propósito firme. Y lo que hablaba en el andar, en el peregrinaje, se van dando las cosas. Si hay gente que se mete a pastor y no, ¿cómo decirle? No lo ampara, lo que viene a vivir de la patada, no lo va a llevar Dios a sufrir. Conozco pastores que no han tenido ni para una comida del día siguiente. Sí. Entonces, la verdad que si Dios te va a llamar, Él te va a provisionar. Te va a respaldar. Él respalda. Y eso se ve totalmente, ¿cómo decirle? Porque Dios no es un Dios ilógico. Amén. Sí. Es un Dios de poder. Amén. Sí. Y para todos los que nos están escuchando, si no saben en este momento cómo servir a Dios, pues yo los invito a que puedan compartir este mensaje, y esa es una forma de llevar la palabra del Señor, el mensaje del Señor a otros. Pueden compartir, decirles que escuchen todos los episodios de Buenas Nuevas, y es una forma de servir al Señor también. Claro. Sí, yo hablando de ese tema, pastora, de la provisión y del llamamiento, yo quiero decirle que para mí es una lucha actualmente en mi vida profesional, porque nosotros nos hemos desenvuelto desde siempre en esta industria del entretenimiento, como músicos, tocando en restaurantes, tocando en fiestas y el evento. Y yo le he dicho al Señor en ocasiones, pastora, Señor, dame otra fuente de ingreso para no cantar en el mundo, digamos, ¿verdad? Como quiero agradarte y cantarte solo a ti. Y fíjense que lo hemos orado. De hecho, he querido ejercer mi profesión de abogado, ¿verdad? Para poder buscar otra, pero el Señor no me ha abierto esa puerta. Entonces, yo soy cuidadoso porque tengo la responsabilidad de alimentar a mi familia, de sacarlos adelante. Claro. Y entonces, fíjense que quiero contarlo como testimonio que la vez pasada me dieron una palabra profética y me decía una mujer de Dios que el Señor decía, he visto tu renuncia, he visto tu dolor y yo sé que me quieres adorar solamente a mí. Va a venir una unción sobrenatural que te va a dimensionar, me dice. En el cielo tu nombre suena, me dice. Yo me imaginaba como cuando el Señor le decía, ¿has visto a mi siervo Job? Y que como, qué lindo, digo yo, que en el cielo hablen de uno. Claro, pues, claro. Pues lo que le quiero contar para aterrizar con este tema es que
ahora mismo, pastora, estoy desarrollando un tipo de entretenimiento de alguna manera cristiano. No quiero decir cristiano porque suena como sectario, ¿verdad? Pero como un entretenimiento más sano, más familiar, que ese siempre ha sido nuestro estilo, pero queremos como versionarlos un poco. Por ejemplo, tocar alabanzas tropicalizadas y temas así. Entonces, estamos en esa dirección para agradar al Señor sin descuidar nuestro trabajo, que es nuestra fuente de ingresos. Eso que es lo que quería decir yo para contarles un poco de lo que estamos haciendo. Es que cuando de que empezamos a tocar este tema, yo vi que aceleradamente Dios va a hacer un giro a todo esto para lo que Dios trae. Amén. Porque han tenido ideas creativas, ideas novedosas, algo nuevo de Dios, y como Dios es un Dios nuevo. Amén. Dice que Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, para estas generaciones que vienen, Dios, ustedes van a preparar escenarios de poder. Como tremendo, siempre, rompiendo esquemas, exactamente, punta de lanza. Siempre con su naturaleza, con lo que ya Dios les proporcionó, esos dones que les ha dado, y esos talentos, y Dios no se equivoca. Amén. Así que avance, como no se han detenido contra viento y marea y contra lo que se pueda decir, ¿verdad? Porque no somos del mundo. Pero estamos en el mundo. Claro. Estamos de acuerdo. Y sobre todo que ustedes están llevando bien las cosas ministerialmente, bien a la noticia con su pastor y todo esto, y están en cobertura. Amén. Así es, Gloria sobre todo. Gloria a Dios. Bueno, mami, vamos a pedirle a la pastora que nos dé unas palabras ya de cierre para ir despidiendo este episodio. Ha sido grato. Ya vamos a tener al pastor Noel también con nosotros. Con el pastor Noel tengo tantas cosas que platicarle, que lo miro, que la verdad es que lo vamos a tener para poder escudriñar también un poco en su vida y todo, pero ha sido hermoso compartir con la pastora Marcia. Pastora, un mensaje final que usted quisiera dejar como ya para esta gente que nos escucha, para que llegue a esos corazones de parte de Dios. ¿Tiene algo que decirnos? Sí, que le den su espacio y su lugar al Señor, que tengan esa comunión con Él, que no se lo pierdan, porque Cristo es la esperanza, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el que sana nuestra alma, Cristo es el que perdonó nuestros pecados, Cristo es el que nos hizo nuevas criaturas, Cristo es el avance de nuestra vida, Él es nuestro todo. Y no nos ha dejado solos, nos dejó el Espíritu Santo para que camináramos en Él, con Él y en Él. Así que no desmayes, toma esa decisión, porque es una decisión. Él no obra como quien dice a la fuerza, no es forzado, sino que es espontáneo, y que tomes esa decisión, ¿verdad?, de acudir a Él. Amén, amén. Sí. Gracias, pastora Marcia. Hemos pasado un momento hermoso con la presencia del Señor, respaldando cada palabra que hemos dicho este día. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Novo Film, a Beto, a Aldrin Jr., a Byron, que lo extrañamos hoy. Gracias, pastora, gracias a todos. No se olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran como Buenas Nuevas HN, que es Buenas Nuevas Honduras. En todas las plataformas están disponibles cada episodio, así que compartan y síganos. Así es, muchas gracias, pastora. Estamos muy contentos de haber compartido este episodio con ustedes. Hemos aprendido mucho, como siempre lo hacemos en nuestro ministerio. Y ya saben, pues ahí tienen también una iglesia que los puede recibir con los brazos abiertos, el Ministerio Nido de Águilas, en donde nos congregamos, en donde servimos. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Bye. No desmayemos y sigamos haciendo lo bueno. Amén. Así es. Amén.